vamos a ver en esta primera clase de metabolismo de proteínas. Vamos a ver la digestión y absorción, la digestión de proteínas y la absorción de aminoácidos. Esto también lo deben haber visto, ¿verdad? En fisiología. Bueno, por lo menos algo de ello. Ok. Miren, algunas generalidades sobre las proteínas. 70 a 100%, perdón, 70 a 100 gramos, mejor dicho, por día, es lo que, por lo general, una persona saludable debe ingerir, no con la dieta. Quizás podamos discrepar un poquito con ustedes, ¿no? Que son de nutrición, pero bueno, vamos a hacer un punto de partida en este sentido. Miren, de todos los 70 a 100 gramos por día que deben tener la dieta, también se abunden a ello 20 a 30 gramos por día de secreción endógena. Es decir, nosotros secretamos también en nuestros organismos, nuestras células, proteínas. ¿Cuáles, por ejemplo? Las hormonas peptídicas. La insulina es una hormona peptídica. Tiene un tiempo de vida, se va a degradar y va a generar aminoácidos. El glucagón también es una proteína. Va a secretar, va a hacer su acción y luego va a degradarse. Entonces, son una fuente, ¿no?, de aminoácidos, porque eso es la proteína, una fuente de aminoácidos. Sobre todo, la proteína que debemos ingerir de la dieta nos deben dar los aminoácidos esenciales. ¿Qué es un aminoácido esencial? Adelantamos un poco este asunto. Son aquellos aminoácidos que nosotros no lo podemos sintetizar. Entonces la dieta está obligada a darnos esos aminoácidos. ¿De acuerdo? Bien, y un 20 a 30 gramos por día también es producto de la descamación intestinal. Porque cuando nosotros hacemos el bolo alimenticio, ¿no?, ese bolo alimenticio pasa por la luz del esófago, del estómago, del intestino y va rasgando las capas de células que están mirando hacia la luz. Esas capas de células se van a degradar, van a liberar sus proteínas, esas proteínas van a tener que también ser digeridas para poder formar un pool de aminoácidos. Entonces esas células hay que renovarlas. Hay que renovar las células. Y para renovar las células necesitamos nuevas proteínas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, de aquí proviene la proteína. Pero básicamente la debe dar la alimentación. ¿Ya? Buena parte de ella. Muy bien. ¿Qué generalidades podemos ver de la digestión de proteínas? ¿Dónde ocurre? A diferencia de carbohidratos y de lípidos, esta comienza en el estómago. Ya en el estómago estamos haciendo digestión de proteínas, ¿no? Va a continuar en el intestino delgado y definitivamente en el intestino delgado debe sí o sí convertirse esa proteína en aminoácidos, ¿no? Otra generalidad de la digestión de proteínas es la variedad de transportadores de aminoácidos que hay. Porque una vez digerida, mejor dicho, la proteína y esta convertida en aminoácidos, hay la obligación de llevar esos aminoácidos a los diferentes tejidos de nuestro organismo. Y para ello vamos a necesitar transportadores de aminoácidos. ¿No? Vamos a ver que como hay 20 aminoácidos que necesitamos para formar nuestras proteínas debidamente constituidas, entonces no es que haya 20 transportadores de aminoácidos, hay mucho más.
Pero esto como resultado de la variedad de aminoácidos que se combinan, ¿no?, de tal manera para poder ser transportados. Vamos a verlo cuando avancemos en la clase. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, la presencia de transportadores de aminoácidos. Y también vamos a ver, otra característica es la variedad de enzimas que tenemos para su degradación. ¿Ya? Ok. Entonces, miren, esto es el cuadro general. El cuadro general de lo que vamos a ver en esta clase, ¿no? Y ven ustedes en el estómago, tenemos aquí a las proteínas. Tenemos aquí las proteínas, ¿ya? La primera proteína que participa en ella es la pepsina. Se convierte la proteína en oligopéptidos de gran tamaño. Estos oligopéptidos de gran tamaño siguen viajando, ¿no?, por el tracto digestivo, llegan al intestino, y en la luz intestinal vamos a ver la secreción de proteasas pancreáticas. La importancia del páncreas, ¿no?, en esa zona. Esas proteasas pancreáticas, o enzimas pancreáticas, tienen como finalidad convertir estos oligopéptidos de gran tamaño en oligopéptidos de menor tamaño. ¿De acuerdo? Pero en ese afán de convertir los oligopéptidos de gran tamaño en oligopéptidos de menor tamaño, van ya liberando aminoácidos. ¿No? Y entonces vamos a ver que comienza a formarse un pequeño pool de aminoácidos en la luz intestinal. Estos oligopéptidos de menor tamaño se van acercando, miren, a las vellosidades, a las microvellosidades, al borde del cepillo. Y allí también vamos a encontrar, miren, peptidasas de membrana. Estas peptidasas de membrana no son más que proteínas de membrana del borde del cepillo. Y lo que van a hacer es convertir estos oligopéptidos de menor tamaño en péptidos de mucho menor tamaño. ¿Ya? En realidad, ya aquí deben ser péptidos de 2, de 3 aminoácidos. Pero el resto es un mayor pool de aminoácidos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un oligopéptido de menor tamaño no va a poder atravesar esta membrana del enterocito. Esto es el enterocito. ¿De acuerdo? Entonces hay la necesidad de que estas peptidasas de membrana del enterocito, en la parte de borde del cepillo, degraden estos oligopéptidos en péptidos. ¿Cuántos péptidos? Dipéptidos, tripéptidos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora con el pool de aminoácidos que ya se incrementó? Miren, se ha incrementado tremendamente producto de la acción de las proteasas, de las enzimas proteolíticas del páncreas, también y de las peptidasas de membrana. ¿Qué vamos a hacer con ellos entonces? Miren, en la parte apical, en la membrana apical del enterocito, van a haber transportadores de aminoácidos. ¿Ya? Transportadores de aminoácidos. Estos se van a encargar de que los aminoácidos liberados puedan llegar al interior del enterocito. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con estos péptidos? Dipéptidos, tripéptidos que no llegaron a degradarse completamente. Bueno, hay transportadores de dipéptidos y tripéptidos que también están adosados en la membrana del enterocito y que van a permitir que estos dipéptidos y tripéptidos atraviesen la membrana y puedan estar en el interior del enterocito. ¿Y qué va a pasar con estos dipéptidos y tripéptidos en el interior del enterocito? Deben degradar. ¿A qué? A aminoácidos. Pero hay excepciones. Hay algunos dipéptidos y tripéptidos que no lo van a hacer. Son útiles, van a ser mucho más útiles conservándolos, pero no son muchos.
Miren que solamente es alrededor de un 1%, muy poco, ¿no? El resto será aminoácidos, ¿no? Y ahora, en la membrana basal del enterocito también habrá transportadores de aminoácidos y transportadores de estos dipeptos y tripeptos que no se degradaron para que puedan llegar a sangre. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el esquema general. El esquema general de la digestión de proteínas convertidas en aminoácidos que vamos a detallar. ¿De acuerdo? Seguimos entonces. Muy bien. En el estómago entonces. Llegan las proteínas, ¿no?, al estómago y acá hay una estimulación parasimpática, ¿no?, que va a dar lugar a la liberación de acetilcolina. Además también la ingesta de proteínas, ¿no?, en la célula G del estómago va a secretar gastrina. ¿De acuerdo? Y tanto la estimulación parasimpática como la gastrina liberada por el estómago, díganme de paso que es una proteína también, ¿no? ¿De acuerdo? Van a hacer que las células principales del estómago, ¿no?, en la célula, o el ambiente, ¿no?, que hay en las células del estómago, perdón, mejor dicho, en la luz del estómago, a ver, repito nuevamente, van a hacer todo esto, van a hacer que en la luz del estómago la gastrina, ¿no?, estimule la secreción de ácido clorhídrico, importantísimo, por las células parietales del estómago. Una buena cantidad de ácido clorhídrico, porque el ambiente en la luz del estómago es bastante ácido. Y en esas condiciones es donde las células principales del estómago van a generar o van a secretar al pepsinógeno. El pepsinógeno, que no es la enzima activa, está en la forma de simón. La presencia de ácido clorhídrico favorece que el pepsinógeno se convierta en pepsina. Acá hay una hidrólisis ácida que da como lugar, como consecuencia, a que el pepsinógeno pierda un fragmento peptídico más o menos de 42 aminoácidos, y entonces el pepsinógeno, al perder esos 42 aminoácidos, hace un cambio conformacional, ¿no? Adopta un cambio conformacional que origina que ese pepsinógeno se active. Y cuando eso ocurre, se denomina pepsina, ¿no? La pepsina va a actuar en un ambiente de pH muy ácido. Miren, más o menos el promedio del pH. ¿Ya? No sé si coincido con el profesor de fisiología, o no les han enseñado por lo menos. ¿Viste, no? Ya muy ácido. ¿Usted realmente ha puesto su dedo en el ácido clorhídrico? ¿Sí? ¿Lo ha hecho? No. ¿O no ha tenido clase de prácticas de química? Tampoco ha tenido. ¿Ah? ¿Usted pondría su dedo en el ácido clorhídrico, una solución de ácido clorhídrico? ¿Por qué no? ¿Ah? Me va a arder, me va a hacer herida, profesora. Me va a degradar mi dedito. Y voy a alquilar, se va a perder, se va a eliminar. Efectivamente. Si no está usted errado, eso va a ocurrir. ¿Se imagina eso en su estómago? ¿Se imagina eso en su estómago? Pero el estómago tiene su protección, ¿verdad? A ver, ¿qué cosas de fisiología te han enseñado en esta parte? Que las paredes del estómago se van renovando constantemente. Ah, se queman y se van renovando. Se renuevan constantemente. ¿Quién es el profesor de fisiología? Están renovando, chicos. ¿Quién es el profesor de fisiología? Para que lo busquen. El estómago, mirando hacia la luz intestinal, tiene una pared de células que generan una mucosidad, ¿no? Sí.
A ver, ¿eso lo enseñamos? Mucus y bicarbonato para protegerlo de la acción del ácido clorhídrico. Para protegerlo de la acción del ácido clorhídrico. ¿Ya? Bueno, esta acción de protección, ¿no?, funciona cuando usted realmente ha ingerido alimento, después de haber ingerido alimento. Porque tiene que dejarlo, ¿no?, que el ácido clorhídrico haga su función, convertir el pectinógeno en pepsina. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y funciona como un reloj. A tal hora, ¿no?, esa mucosa del estómago debe cumplir la función de protección. Es como que dijera, yo sé que entre 12 y 1 este individuo tiene que almorzar, o tiene que comer, que algo alimento. Ya, muy bien. Después de este tiempo, de donde daré un espacio, no sé, voy a exagerar, de 1 hora, una y media para que coma, todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué pasa si no lo hace? El ácido clorhídrico también tiene su horario. Él sabe que a determinada hora tiene que incrementar las células gástricas del estómago, van a secretar ácido clorhídrico. Pero ¿qué sucede si usted, ¿no?, hace un desorden alimenticio? Ese ácido clorhídrico va a comerse a esas células. Y entonces comienza a hacer un forado, ¿no?, un hueco. ¿Para qué? Porque es capa tras capa, ¿verdad? Entonces, el ácido clorhídrico, al hacerse un hueco, el ácido clorhídrico comienza a entrar a la siguiente capa del estómago. Y entonces ahí sí ya duele, ¿no? Sangra. Ahí sí ya va a doler, ¿verdad? Y entonces comienza la famosa, primero la gastritis. Ya te avisa, el organismo te avisa, oye, alerta, mira, ponle, ¿no?, solución a esto. Tú no le haces caso, ¿ya? Y sigue. Entonces ahí viene la úlcera. Y las úlceras pueden llevar a un cáncer, ¿verdad? Bien. Entonces todo tiene su razón de ser. Conclusión, señores. ¿Qué podemos aprender de esto? Comer a muchas horas. Comer, ¿no?, a sus horas. Los docentes son los culpables de todo esto, porque a veces nos ponen las clases, ¿no? Hay que hacer de 12 a 2. ¡Qué atroz! De 12 a 2. Ellos no contribuyen, los profesores. Bueno, ¿qué te puedo decir? No soy la jefa de los docentes, ¿no?, menos de los docentes de nutrición. Entonces, ustedes tomen su precaución. Varones, tomen sus precauciones. No estén viendo a las chicas, ¿me puedes invitar? Porque yo no traje nada. Porque siempre son así. Siempre son así. Nunca traen, no quieren cargar nada, ¿no? ¿Ya? Pero tienen que hacerlo, porque se van a valorar. Y ustedes son los que más entienden de gastritis tienen, de gastritis y de úlceras. Entonces carguen. Ahora, ¿qué van a cargar? También, ponga la parte nutricional, aplique la parte nutricional, que tiene que poder llevar. Lleve su mochila, pues cargue su mochila con eso. ¿O quiere usted terminar realmente con úlcera, producto de toda esta carrera de nutrición? En lugar de graduarse de nutricionista, usted consiguió una úlcera. Y si no, preguntan a los chicos de medicina. Preguntan a los chicos de medicina. ¿Ya? Entonces, miren, esto que parece grasa, señores, tiene una gran verdad. ¿Ya? Tiene una gran verdad. Entonces, cuide, por favor, ese estómago. Cuidemos. Porque yo también a veces, ¿no?, hago algunos desmanes, pero bueno, de repente me acuerdo de esta clase y ya rectifico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la pepsina, para que pueda actuar, necesita un pH tremendamente ácido.
¿Hay alguna alteración de algún individuo que no genere ácido clorhídrico? Una aclorhidria. No es frecuente, pero pudiera hacer caso. Yo puedo poner en el papel muchas fotos aquí con todo lo que estoy aprendiendo de bioquímica. ¿Y qué pasa si no se secreta suficiente ácido clorhídrico? ¿Se convertirá el pepsinógeno en pepsina? Muy poco, muy poco. Hay algo, pero muy poco. Uy, entonces las proteínas que me he consumido en la alimentación van a pasar hasta las heces. Calma. Hay una siguiente solución. Parece que, sabiendo que usted puede poner este tipo de cosas, hay un plan B. ¿Ya? Lo bueno de todo esto es que la digestión de proteínas, ¿no?, en oligopéptidos de mayor tamaño en el estómago puede resolverse con la siguiente fase, que es a nivel intestinal. ¿No? ¿Qué contribución hace el estómago para la digestión de la proteína de aminoácidos? Muy poco. Muy poco. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hace la pepsina? La pepsina degrada todo tipo de proteína, pero lo hace en cualquier lugar de la proteína. Pero fíjense que no. Fíjense que no. La proteína reconoce a la composición de aminoácidos que tiene la proteína que usted ingiere con la alimentación. Y entonces lo que va a hacer es cortar en ciertos lugares de la proteína para convertir o en aminoácidos, ¿no?, en algún poquito de aminoácidos, o en oligopéptidos de mayor tamaño, ¿no? ¿En qué? O sea, miren, acá tienen ustedes aquí a una fracción peptídica. Imaginen usted que es una parte, una fracción de la proteína que usted, ¿no?, ha ingerido en la alimentación. Imagine usted, ¿no?, a su estómago secretando ácido clorhídrico y secretando pepsinógeno. Ya se convirtió en pepsina. Y la pepsina está frente a la proteína. Entonces, la pepsina reconoce, miren, aminoácidos aromáticos y aminoácidos neutros. ¿No? Sabe quiénes son los aminoácidos neutros y quiénes son los aminoácidos, ¿no?, aromáticos. ¿Ya? Y donde tiene mayor actividad catalítica es con los aminoácidos aromáticos. Así que nos vamos a referir a ellos. Miren, acá tienen la secuencia de esta fracción de peptídicas: lisina, leucina, glicina, metionina, valina, fenilalanina, valina, alanina, leucina, tirosina, leucina, alanina, serina, histidina y triptofano. Extremos amino terminal y extremos carboxilo terminales libres, ¿no? Cuando yo hable de extremo amino terminal, cuando yo hable de extremo carboxilo terminal, es porque no están haciendo enlaces peptídicos, están libres. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la pepsina comienza a cortar, ubica la fenilalanina, aminoácido aromático, ¿verdad? Sí. ¿Quién más es aminoácido aromático? La tirosina. ¿Quién más? Triptófano. El triptófano. ¿Tienen el anillo bencénico? Ok. ¿Y por qué lado lo corta? Miren. ¿Por su lado amino o por su lado carboxilo? De la fenilalanina. ¿Cómo sabe usted que es el lado amino y el lado carboxilo de la fenilalanina en esas posiciones? A ver, vamos a deducir. Tenemos aquí a la glicina. Acá está su grupo amino. ¿Qué grupo debe estar acá? Carboxilo. ¿Con quién está haciendo el ácido químico? Con la leucina. Con la leucina. ¿Con qué parte de la leucina? ¿Con su grupo carboxilo? Sí. ¿Carboxilo? No. Con su lado amino. Entonces, si la glicina tiene aquí el grupo carboxilo, la leucina tiene en este lado de acá su grupo amino para hacer el enlace peptídico.
Y si el grupo amino de la leucina está aquí, entonces el grupo carboxilo de la leucina está acá, para poder hacer enlace con el grupo amino de la lisina. Eso me sirve para poder deducir que el grupo amino de la fenilalanina está en este lado de acá y que el grupo carboxilo está en este otro lado. ¿Por dónde corta la pepsina? Ubica el aminoácido. ¿Lo corta por el lado amino o por el lado carboxilo? Por el lado amino. Y si es por el lado amino, entonces será por ahí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué compuestos son los que forman? Miren, va a formar un péptido, lisina, leucina, lisina, fenilalanina, valina. ¿De acuerdo? Más, a ver, de acuerdo aquí, ¿hay algún otro aminoácido aromático? La tirosina. Ubica la tirosina y dice, ¿por qué lado lo hago? ¿Por su lado amino o por su lado carboxilo? Su lado amino. ¿Muy bien? Entonces corta acá. Ahora se forma otro péptido. ¿Cuál? Fenilalanina, valina, alanina, leucina. Segundo péptido. Más. ¿Muy bien? ¿Hay algún otro aminoácido aromático? Sí, el triptofano. ¿Por dónde corta el triptofano? ¿Por su lado carboxilo o por su lado amino? Su lado amino. Entonces, aquí lo cortan y ya cortó un aminoácido. Un aminoácido libre. Y el siguiente péptido, o sea, el tercer, a ver, 1, 2, el tercer péptido que formó fue tirosina, leucina, alanina, serina y tirosina. ¿De acuerdo? Sí. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Ya, repito todo. La pepsina corta cualquier proteína. Lo que hace es buscar aminoácidos. O sea, corten algunos aminoácidos específicos preferentemente. ¿Cuáles? Con mayor actividad en los aromáticos. Tienes que saber quiénes son los aminoácidos aromáticos. Son 3 para tu felicidad, ¿no? Tirosina, triptofano y fenilalanina. Muy bien. Yo te doy un fragmento peptídico. Y te digo, a ver, la acción catalítica de la pepsina, ¿qué fragmentos peptídicos da como resultado? ¿Habrá algún aminoácido libre? Te pregunto. Entonces, tú ves al fragmento peptídico que te he dado, te acuerdas que la fenilalanina tiene mayor actividad reconociendo aminoácidos aromáticos, y la primera cosa que tienes que ver es ver dónde hay aminoácidos aromáticos. ¿Ya? Les pones la mirada a esos aminoácidos aromáticos y dices, a ver, muy bien, ¿por dónde va a cortar la pepsina? ¿Por el lado amino o por el lado carboxilo de fenilalanina? El aminoácido aromático. No te vayas al aminoácido que está a su lado. Ubicas al aminoácido aromático y este aminoácido aromático debe tener su lado amino y su lado carboxilo. Profesor, ¿y cómo sé cuál es el lado amino? Fácil, chicas. Mira, te cuento. Si en el primer aminoácido el lado amino está a tu izquierda, el lado carboxilo tiene que estar a tu derecha. O sea, fíjate ahora en el aminoácido, en la fenilalanina. Así como la glicina tiene su lado amino en el lado izquierdo, la fenilalanina debe tener su grupo amino en el lado izquierdo. Y por lo tanto, el lado carboxilo debe estar, ¿no?, al otro lado. ¿Dónde? ¿Por dónde va a cortar la pepsina? Por el lado amino. Entonces, pones tu flecha, ¿no?, en el lado amino de la fenilalanina. Entonces, libera. ¿Qué libera? Glicina, leucina,
lisina, metionina, valina. Y le pones aquí grupo carboxilo libre. Porque ya lo dejó libre. Ya dejó de formar enlace peptídico con el grupo amino de la fenilalanina. ¿De acuerdo? Un vector. Sigo buscando aminoácidos aromáticos, la tirosina. Entonces, ¿no? Ubico la tirosina, ubico el lado ¿dónde está el lado el grupo amino de la tirosina? ¿Dónde está el grupo carboxilo de la tirosina? Yo sé que corta por el lado amino y entonces hago el corte aquí y lo libero, ¿no? Y entonces, segundo fragmento, fenilalanina, valina, alanina, isoleucina, y le pongo su grupo carboxilo libre. Más, ¿habrá algún otro péptido? Sí. Hay un triptofano al final. Muy bien. Entonces yo ubico al triptofano y le digo, bueno, esto es fácil. El grupo carboxilo libre está acá, el grupo amino debe estar aquí, lo corto. Y libero el triptofano. Y el tercer péptido formado será tirosina, leucina, alanina, serina e histidina. Y le pongo su grupo carboxilo. Le formé 3 péptidos, ¿no? Más un aminoácido. ¿De acuerdo? 3 péptidos y una aminoácido. ¿De acuerdo? Sí. ¿Entendió? Coloque, ubique primero a los aminoácidos, que preferentemente la pepsina, ¿no? No, 3. Reconoce y allí hace la catalisis. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Seguimos. ¿Ya? Menos mal que la contribución que hace el estómago para liberar aminoácidos, porque miren, el resultado final de la digestión de proteínas es liberación de aminoácidos. Ese es el objetivo final. ¿Ya? Si no ocurre eso, estás de más comiendo proteínas. Proteínas de la dieta. ¿Ya? Muy bien. Siguiente fase, a nivel del intestino delgado, duodeno. Allí ustedes saben que en el duodeno hay el conducto pancreático, ¿verdad? El conducto colédoco, también hay más. ¿Algo más? A nivel de duodeno, que pasa en fisiología, chicos, van a tener esta melodía. Conducto de Wilson. Ya. ¿Para qué es el conducto de Wilson? Se emboca en la segunda porción del duodeno, la ampolla de Vater. La ampolla de Vater. Ya. Solo he estudiado fisiología. ¿Qué más? Bueno, me interesa sobre todo el conducto pancreático. ¿Ya? Allí es donde secreta el jugo pancreático. Ese jugo pancreático que ha sido secretada, ¿no? Por estímulo de la secretina, de la colecistocinina. ¿De acuerdo? Se genera, o sea, estimula que el páncreas pueda secretar bicarbonato y pueda secretar los simógenos, ¿no? De tipo serinproteasas, sinproteasas. ¿No? ¿Para qué genera el ion bicarbonato? Para neutralizar la tremenda acidez que está trayendo el bolo alimenticio. ¿Y por qué tiene que neutralizar, profesora, ese pH? Porque tus enzimas pancreáticas no van a actuar a un pH. Entonces se imaginan a un individuo no secretando suficiente bicarbonato. Aquí sí la cosa es importante, ¿ya? Porque aquí se genera la mayor degradación de proteínas, ¿ya? Entonces, ¿qué simógeno secreta la páncreas? El tripsinógeno, el quimotripsinógeno, que son serinproteasas. Son proteínas que tienen en su sitio catalítico a la serina como líder para iniciar la catálisis propiamente dicha.
Las simproteasas, o sea, es la carboxipeptidasa, es decir, es una enzima que tiene sim, un oligoelemento. Ya sabe usted por qué consume oligoelementos, ¿no? ¿De acuerdo? Lo mismo como con factores inorgánicos de enzimas. O sea, no me diga usted, si para fortalecer mis huesos, profesora, los dientes. No. Es cierto, forman parte de ello también, pero también se reciben como cofactores de enzimas. Este es el caso de la carboxipeptidasa, que es secretada, ¿no? La propia carboxipeptidasa que es secretada en el jugo pancreático. ¿Ya? Muy bien. Entonces, al estar estas activadas, al activarse, se me acabó la. Al activarse estas enzimas, ¿no? Van a originar que los oligopéptidos de gran tamaño se conviertan en oligopéptidos de menor tamaño. ¿Ya? Esa es la idea. No olviden ver. 60-70% de oligopéptidos de menor tamaño y se va incrementando los aminoácidos libres, 30-40%. ¿Ya? A ver, veamos con más detalle esto. Miren, acá está. La célula endocrina intestinal, secretando la colecistocinina, ¿no? Para liberación de simógenos, la secretina, que va a estimular la liberación de bicarbonato, ¿no? En las células pancreáticas vaginales, la colecistocinina, que va a originar que la mucosa intestinal, la célula epitelial, genere la enteropeptidasa, y vamos a ver para qué, ¿no? Bien. Ya vimos, liberación de bicarbonato, neutralización del pH ácido del bolo alimenticio. Rápidamente, miren, es de 1, 2, hasta un pH de 7 a ligeramente alcalino. ¡Wow! Bastante bicarbonato. ¿No? La liberación de simógenos, el tripsinógeno, el dimotripsinógeno, la procarboxipeptidasa. ¿De acuerdo? ¿Y para qué sirve la enteropeptidasa? Bueno, miren, ¿ven? El líder de todos los simógenos es el tripsinógeno, ¿no? El líder de todos los simógenos es el tripsinógeno. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Miren, unas cuantas moléculas de tripsinógeno, por acción de la enteropeptidasa, que fue secretada por la célula epitelial de la mucosa intestinal, ¿de acuerdo? Va a convertir el tripsinógeno en tripsina. ¿De acuerdo? Y miren, ¿cómo lo convierte? ¿Creo que lo puse acá? No. Oh, ya, bueno. ¿Cómo lo convierte? Pues también quitándole un fragmento peptídico, más o menos alrededor de 6 fragmentos peptídicos. O sea, un fragmento peptídico, perdón, de 6 aminoácidos. Igual que lo hizo, que ocurrió con el tripsinógeno, que rompió un fragmento de 48 o 42 aminoácidos, acá es de 6. ¿Ya? Y al ocurrir esto, ¿qué pasa? La tripsina, o sea, con 6 aminoácidos menos, hace un cambio conformacional, ¿no? Un largo, alto, ancho, originando que el sitio catalítico de la tripsina esté ya expuesto, esté libre para poder, ¿no?, actuar cuando llegue realmente el sustrato. ¿Ya? Pero esta enteropeptidasa es bien lenta. Lentamente hace la conversión de tripsina de tripsinógeno a tripsina. Pero con esas pocas enzimas activas en tripsina, la misma tripsina activada, para la redundancia, actúa ahora sobre otras moléculas de tripsinógeno. Y esta es más rápida. Convierte el tripsinógeno en tripsina. Entonces ya se va incrementando el número de tripsina, enzimas, moléculas, o sea, activas. ¿Ya? Mucho más que la enteropeptidasa. Cuando esto ocurre,
ya lo que hace la enteroperoxidasa es una chancalla 20. ¿Ya? Más actividad catalítica consigue, ¿no? O sea, o más conversión del tripsinógeno en tripsina, lo consigue las mismas moléculas de tripsina que ya están activas. Bien, y al ocurrir eso, este incremento de tripsina, ella ahora va a actuar sobre el quimotripsinógeno y también le va a hacer un fragmento peptídico, le va a quitar un fragmento peptídico y lo va a hacer que haga un cambio conformacional, una modificación conformacional y está lista para que el quimotripsinógeno con un fragmento peptídico menos se convierta en quimotripsina. ¿Cuál es el meollo del cambio conformacional? Es dejar expuesto el sitio catalítico que estaba oculto, estaba inaccesible al sustrato. ¿De acuerdo? Por eso hace un cambio conformacional. Hace movimiento, ¿no? Esta proteína. La tripsina activa, no la redundancia, también actúa sobre la prolactasa. Y también convierte la prolactasa en elastasa, ¿no? Y a las procarboxipeptidasas las convierte en carboxipeptidasas, la tripsina. Por eso que ella es la líder de todo este cambio de sinógenos a enzimas activas. Y una vez que esto ocurre, estas van a arrasar con las proteínas, convirtiéndolas en oligopéptidos de menor tamaño, más ya también liberando aminoácidos. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Muy bien? Miren cómo la quimotripsina hace la catálisis. La quimotripsina también corta todo tipo de proteína, pero también tiene preferencia por los aminoácidos. ¿Cuáles? Los aminoácidos aromáticos. Profesora, ¿qué? ¿Igual que la pepsina? Sí, igual que la pepsina, solo que tú tienes a la pepsina en el estómago. Acá tienes tú a la quimotripsina en el duodeno. Cambiaste de lugar, ¿verdad? A nivel de duodeno. ¿Ya? Pero esta le va a cortar los enlaces peptídicos, ¿no? Por el lado carboxilo terminal. ¿Ya? Y no solamente miren a los aminoácidos aromáticos, también incluye a metionina y a leucina, aminoácidos neutros. Bueno, la metionina no tanto, pero la leucina sí. ¿Ya? Entonces, miren, también hacemos el esquema. Un fragmento peptídico, ¿no? ¿Verdad? Usted ubica los aminoácidos que la quimotripsina tiene preferencia, ¿no? ¿Cuáles son? Metionina, leucina, aminoácidos aromáticos como fenilalanina, tirosina, ¿no? Triptofano. Muy bien. Ubico, acá hay una metionina, acá hay una fenilalanina, acá hay una tirosina, acá hay otra leucina, miren. Y aquí hay un triptofano. ¿Ya? Le pongo la mirada a ellos y ahora digo. A ver, con el primer aminoácido, que es preferencia para la catálisis de la quimotripsina, ¿por dónde va a cortar? ¿Por el lado amino o por el lado carboxilo de la metionina? El lado carboxilo. Entonces corta aquí. Y por lo tanto, el fragmento peptídico que se forma, producto de la acción de la quimotripsina, es serina, leucina, arginina y metionina. Y le pongo su carboxilo terminal libre. ¿Ya? Ubico a otro, miren, a la fenilalanina. Bien, ¿por qué lado corto? Por este lado de acá. Entonces, el fragmento peptídico ahora es un dipéptido. Acá está. Lisina, fenilalanina. Y en el grupo amino terminal libre la lisina y el fenilalanina el grupo carboxilo. ¿De acuerdo?
Y así lo hacemos con todos, ¿no? Aquí, miren. También, cortó por el lado reconocido y va dejando a un aminoácido libre, la glicina. ¿Está claro? Eso es la quimotripsina. ¿Y la tripsina? ¿Cómo lo hace? La tripsina reconoce a aminoácidos de cadena, o sea, aminoácidos básicos, como por ejemplo arginina, glicina. ¿Ya? Arginina, glicina. Y entonces, hasta podría haber también histidina. ¿Ya? Si es que hay una histidina, considere. Muy bien, pero también los cortes por extremos carboxilo terminal. Entonces, nuevamente, tiene usted a un fragmento peptídico. Siguiente paso, ubique los aminoácidos que tienen preferencia a la tripsina. ¿Cuáles son? Arginina, glicina. Bueno, en este caso, no hay ninguna histidina acá, ninguna histidina aquí. ¿Ya? ¿Bien? ¿Por qué lado los va a cortar? ¿Por el lado carboxilo? ¿No? ¿O por el lado amino? Carboxilo. Entonces, corte aquí y tiene usted este tripéptido. Erina, leucina, arginina. Ubicó al otro, la lisina. ¿Por dónde corta? Por el lado carboxilo. Lo libera, y tiene usted metionina, alanina, benilalanina, valina, lisina. ¿Basta? Ubica otra arginina acá. Muy bien. ¿Por qué lado lo corta? Carboxilo. Y libera otro péptido, leucina, alanina, arginina. Aquí está. Y finalmente el péptido restante que queda es la tirosina, leucina, glutamato, ¿no? Glicina, la treonina y la cisteína. ¿De acuerdo? Es cuestión de que ustedes memoricen qué aminoácidos tienen preferencia de estas enzimas y usted, conociendo esto, usted determina qué fragmentos peptídicos son los que se forman. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y las elastasas. Miren, digieren las primas de elastina que están, ¿no? Que son las responsables de la arquitectura de las carnes. ¿No? Y también tienen preferencia, miren, por alanina, glicina y serina. ¿No? O sea, cortan por el lado, dejando el grupo carboxilo libre de estos aminoácidos. O sea, cortan por el lado carboxilo. La carboxipeptidasa B y A, miren, la carboxipeptidasa B también corta arginina y glicina, pero, profesora, que igual que la tripsina. A ver, acá hay una diferencia. Las carboxipeptidasas, ¿no? Cortan los lados extremos, o sea, ubican al grupo carboxilo terminal, ¿ya? Libre. Y por eso lado lo miran, ¿ya? Y dice, a ver, ¿qué aminoácido es el que hace el extremo carboxilo terminal? ¿Es una alanina? Muy bien, la corto. Y por supuesto la va a cortar por el lado amino de la alanina, ¿no? Porque la idea es liberar. ¿Ya? Encuentra una glicina en el extremo carboxilo. Muy bien. La libera, ¿ya? Y va liberando aminoácidos. La carboxipeptidasa A tiene un grupo de aminoácidos más amplio. Son los aminoácidos aromáticos y también la lisina, valina, leucina, alanina, o sea, mucho más amplio. ¿De acuerdo? Veamos, miren. La carboxipeptidasa A. A ver, vamos a hacerlo con los aminoácidos, con ciertos aminoácidos. Miren. Ya pasó por aquí, ¿no? La tripsina y la quimotripsina. Conseguimos qué cosa? Oligopéptidos de menor tamaño. ¿Ya? Y entonces entra ya la carboxipeptidasa. Miren, la carboxipeptidasa, o sea, producto de la reacción de la quimotripsina, de la tripsina,
dio lugar a este fragmento, a este otro y a este otro. Oligopéptidos de menor tamaño. Bien, acá hay una alanina. Grupo carboxilo libre. Perfecto, yo misma soy de la carboxilasa. Y corta por el lado amino y va liberando alanina. En otro péptido gusta y se leucina. Yo la puedo liberar. Entonces, la corta por el lado amino y va liberando aminoácidos. ¿No? La leucina, miren, acá. Entonces, corta por el lado amino y va liberando aminoácidos. Al igual que también con la vaina. En conclusión, la carboxipeptidasa libera aminoácidos. ¿Pero por qué lado? ¿Por el lado amino o por el lado carboxilo? Por el lado carboxilo, terminal. No corta aminoácidos en el interior de la proteína o del carboxilo, en los extremos. Y lo mismo hay con aminopeptidasas, que no están aquí, van a estar en el interior de la célula enterocita. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sigo entonces? Solo por el lado carboxilo. Muy bien. El líder de la película era la tripsina, ¿verdad? Sí. Se convierte en terminógeno en tripsina y ella misma convierte, o sea, ella es la que hace la revuelta, ¿no? Convierte a los quimoterminógenos en quimotripsina, a la carboxipeptidasa a la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa, a la prolactasa en elastasa. ¿No? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, yo quiero inhibir a las enzimas pancreáticas. ¿A quién creen que debo atacar? ¿A la quimotripsina? La tripsina. ¿A la elastasa? No. A la tripsina. ¿Cuándo das un golpe efectivo? Cuando A la cabeza. atacas a los Peones. peones, ¿ves? Está bien la palabra, a los peones o a la cabeza. A la cabeza. A la cabeza, pues, ¿no? Y efectivamente, miren, hay una proteína SPIN1, ¿no? Con su gen SPIN1, este gen SPIN1 que genera una proteína, ¿no? Que hace papel de antiproteasa. Antiproteasa, ¿ya? Al entrar en acción la SPIN1 inhibe la tripsina, y al inhibir la tripsina ya no habrá conversión de mastitotripsina, elastasas ni carboxipeptidasas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, su unión a la tripsina bloquea rápidamente la acción catalítica de la tripsina sobre ella misma y también sobre otros quimosas. ¿Ya? Y de esa manera preserva la integridad del páncreas. ¿Por qué? Porque si por alguna razón el tripsinógeno se activa convirtiéndose en tripsina en el páncreas, esta va a activar a los demás simógenos. Y entonces el páncreas va a ser comido, degradado, si es que no se controla. Eso es la famosa pancreatitis, ¿no? Que puede terminar en una muerte si tú no lo controlas. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, entonces, miren, mutaciones. ¿Hay mutaciones en este gen? Sí. Entonces, origina como consecuencia de ello una constante actividad de tripsina, ¿no? Esto va a originar una activación prematura. Esto va a dar como consecuencia una autodigestión del tejido pancreático, como tal, pancreatitis crónica, como tal, la muerte. ¿Ya? Es el único gen que puede controlar la tripsina, mejor dicho, es el único gen causante de pancreatitis, pues fíjense que para muestra un botón nada más con ustedes, este es el más estudiado. ¿De acuerdo? Muy bien.
Ya estamos entonces a esta altura del cuadro general, estamos ¿dónde? A este nivel, ¿verdad? Oligopéptidos y un mayor incremento de aminoácidos. Ahora estos oligopéptidos se acercan a la membrana apical del enterocito y las peptidasas de membrana van a degradar a estos oligopéptidos de menor tamaño en péptidos, en di y tripéptidos. ¿Ya? Incrementan más el pool de aminoácidos y vamos a ver que hay transportadores de aminoácidos que introducen todo esto al enterocito y también hay transportadores de aminoácidos en la membrana basal del enterocito para que los aminoácidos liberados lleguen a sangre y de allí a las diferentes partes de tus tejidos o de tu organismo. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué pasa con esta parte de acá? ¿Qué hay en la membrana apical del nivel del cepillo? Hay endopeptidasas, o sea, peptidasas que cortan en el interior del oligopéptido. Hay amino-oligopeptidasas que cortan por el lado amino terminal. Carboxipeptidasas que cortan por el lado carboxilo terminal. Tanto las amino-oligopeptidasas como las carboxipeptidasas, su función, su objetivo es liberar aminoácidos. La amino-oligopeptidasa, ¿por dónde va a cortar? Ubica el amino terminal libre y lo corta, ¿no? Y corta el aminoácido por el extremo carboxilo, por su extremo carboxilo, y va liberando aminoácidos. ¿Ya? Entonces, en conclusión, digieren oligopéptidos luminales, convirtiéndolos en dipéptidos, tripéptidos y algunos aminoácidos libres. ¿Ya? En el caso de que hubiera, miren, en el caso de que hubiera dipéptidos ya formados en el lumen intestinal, vamos a ver a un transportador de dipéptidos y tripéptidos. Pero miren, este es el transportador en flujo. Entra el dipéptido, ¿y quién también entra? ¿Quién ven ustedes que también entra? Hidrógeno. O sea, protones. En realidad, ¿quién es el que te aprovecha? ¿Quién es el que te aprovecha? Es el dipéptido y tripéptido. Porque el protón por sí solo tiene energía. Y entonces, como ayudado por el transportador, pero ¿quién se toca? El dipéptido o tripéptido. Algo así como que usted lo invita, ¿verdad? Pero usted no va solo, ¿no? Va con otro, con uno o dos, todavía con uno o dos. ¿De acuerdo? Pero a usted porque lo invitaron, no a los otros dos. Igual también es esto. Pero, debo dejar que los protones entren al enterocito así a diestra y siniestra, llevando tripéptidos y tripéptidos. Fatal. ¿Por qué? ¿Qué hace una concentración elevada de iones hidrógenos? Disminuye el pH. Disminuye el pH del enterocito. ¿Eso es bueno para el enterocito? No. De ninguna manera. Entonces, ¿cómo hago para sacar los hidrógenos que están entrando? Porque están entrando los tripéptidos. Miren, este es el acortador. Sale hidrógeno y entra azúcar. Un antiporte. Este es un sinporte. Este es un antiporte. De esa manera, el electrolito no se ve perjudicado. Y profesora, ¿qué? Entonces se va a acumular un montón de sodio. No. No, miren. Lo que va a pasar es que el sodio, por la bomba de sodio de TPasa, sale. Sale sodio y entra potasio. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya metimos a los péptidos acá, dentro del enterocito. Entonces ahora, las péptidasas citosólicas se van a encargar de convertir estos péptidos en aminoácidos.
Uno que otro te va a soltar, te va a escapar, pero bueno, ¿no? Es lo necesario, ¿no? Entonces, aminoperoxidasas, dipeptidasas, ¿no? Su objetivo es convertirlas en aminoácidos en un 95-99%, ¿no? Para que puedan ser después absorbidos a nivel que tiene la membrana de basal al hacer la sangre, ¿no? Hacer la sangre. También por transportadores de aminoácidos que están en la membrana basal, ¿no? Y estos son dipeptidos que no pueden ser digeridos por las peptidasas. Son aquellos que contienen prolina y hidroxiprolina. La carnosina, que es un dipéptido, miren, se mantiene intacta. La anserina, que es la beta-alanina más la metilpirina, también se mantiene intacta. No son sustratos de dipeptidasas intestinales, no intracelulares. ¿Ya? Muy bien. Y entonces, ya tengo el pool de aminoácidos libres. Veamos a los transportadores de aminoácidos entonces, ¿no? Miren, un 75% dependiente de sodio. O sea, entra sodio y desaprovecha para entrar, para salir, o no para salir, mejor dicho, ¿ya? Y un 25% son transportadores independientes de sodio, ¿no? Entonces, hay transportadores de aminoácidos en la membrana apical y en la membrana basal. Se entiende que mucho más en la membrana basal porque hay una buena cantidad de aminoácidos libres ya formados. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la característica de estos transportadores de aminoácidos? Miren, son proteínas integrales de membrana. Su función es hacer transferencia de los aminoácidos que van a entrar o que van a salir de la célula. ¿De acuerdo? Están presentes no solamente en membrana plasmática, en membranas hasta incluso del aparato de Golgi, en los lisosomas, en las mitocondrias, facilitando la circulación de aminoácidos que hay dentro de la célula, ¿no? Y según el Comité de Nomenclatura del Genoma Humano, en el año de 1998, los han agrupado en una superfamilia con las siglas SLC, Solut Cat. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, tienen un código. Así como las enzimas tienen un código, ¿no? El código es S, para las enzimas, ¿recuerdan? Acá es SLC. ¿Ya? ¿Estamos? Y miren, esto no es para que se lo aprendan. Esto es para que ustedes vean bien todos los transportadores de aminoácidos que hay acá. La otra característica de los transportadores es ¿qué? ¿Hay un transportador por cada aminoácido? No. Se transportan en grupos. ¿Puede haber un aminoácido? ¿Un aminoácido puede tener varios transportadores? Sí. ¿Un grupo de aminoácidos puede tener varios transportadores? También. ¿Ya? Rara vez es un aminoácido transportador. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y los hay tanto, miren, en la membrana apical como en la membrana basal. Esto es solamente para que ustedes vean dónde están ubicados los transportadores. No quiero que se lo memoricen. ¿Ok? ¿No? Y miren, resulta que a nivel de intestino y a nivel de riñón, túbulo proximal de riñón, tienen similares tipos de transportadores. Similares tipos de transportadores. ¿De acuerdo? Sí. O sea, un sistema de transporte comunes para ambos. ¿Ya? ¿Ok? La enfermedad de Harvard, que es el tema de que ustedes tienen en la siguiente seminario. Díganse de paso, no me ha dado todavía el profesor esta cosa. Ay, Dios mío. Tengo que lidiar con los ¿no? Miren, esta enfermedad de Harvard se produce por un trastorno en un transportador de aminoácidos. ¿Cuáles son? Miren, este transportador con la sigla SLC6A19. ¿Ya? ¿Qué transporta? Un grupo de aminoácidos, miren, todo de acá.
donde el triptofano con la delta W, otra manera de poder hacer la nomenclatura de aminoácidos, es el que más se ve afectado. Es el que más se ve afectado. ¿Ya? Entonces, miren, este transportador normalmente codifica para un transportador epitelial de aminoácidos neutros, estos aminoácidos neutros. ¿Y dónde están presentes? Están presentes en el borde del cepillo intestinal, como también en el túbulo proximal renal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Miren al triptofano. Aquí está el triptofano. ¿Qué pasa en la enfermedad de Hart? Se producen mutaciones justamente en este transportador SLP6A19. Hay más de un tipo de mutación, más de uno, más de uno. ¿Ya? Y entonces, al originarse esa mutación, estos aminoácidos que vemos ustedes acá, no son transportados por este transportador. Menos mal, los demás aminoácidos del rojo tienen otros transportadores. Entonces, por eso quizás no se vean tan afectados. Pero el que paga los platos es el triptofano, porque ese sí tiene muy pocos transportadores. ¿Ya? Entonces, miren, ¿hay una total ausencia de triptofano transportado? No, menos mal que no. ¿Saben por qué? ¿Saben cómo se salva? Por los transportadores de dipéptidos y tripéptidos. Da la casualidad que se formó un dipéptido donde hay triptofano. ¿Profesora, no va a poder entrar el triptofano? Sí, porque los transportadores de dipéptido lo van a mover. Los transportadores de dipéptido, a cualquier dipéptido lo movilizan. No les importa la composición de aminoácidos. Entonces, si hay un aminoácido allí, ok, ¿no? Entonces, eso te salva el triptofano de la ausencia, de su ausencia en los tejidos. Sin embargo, hay repercusiones. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Quién es el transportador de dipéptidos que lo salva? Miren, por ejemplo, SLC15A1. Bueno, con que usted se acuerde de que hay dipéptidos, transportadores de dipéptidos y tripéptidos, que si tuvieran en su composición triptofano, lo pueden hacer pasar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué sucede con la deficiencia del triptofano? El triptofano sirve para la síntesis de serotonina. A menudo, miren, bueno, también el triptofano sirve para formar la nicotinamida, que es parte de la estructura del NAD y del NADP. ¿No? Tal es así, miren, que hay una enfermedad, la dermatitis pelargoide. No sé por qué, no está la... ¿Está para ir la profesora Yadira? Chicos, los que están ahí al lado de la puerta, ¿está la profesora Yadira? ¿Ninguno? Sí. Estaba, ¿y por qué pasó? ¿No me pasó la voz? Profesora Yadira. Para formar serotonina y para formar nicotinamida, que es parte de NAD y de NADP. Acá la dermatitis pelargoide, la pelada, ¿verdad? Que se caracteriza por la falta de niacina, ¿no? Y a menudo se confunde con esta enfermedad de Hart. Pero si el médico se acuerda de su bioquímica, ¿ya? Si el médico se acuerda de su bioquímica y ve que acompañado de esta pelada hay la cáncer, hay la depresión, hay el insomnio, no va a decir que solamente pelagia. Va a indicar entonces que está frente a una enfermedad de Hart. ¿De acuerdo? ¿Ya? Lejos de la detección de estos aminoácidos se ve en la orina. ¿No? De donde, ya les digo, si hay triptofano en orina negativamente, este es el que se ve mayormente afectado. Los demás pueden ser absorbidos por otros transportadores. ¿Ya? Entonces nos vamos a quedar aquí porque la profesora Yadira, que la tutora de ustedes, tiene que conversar con ustedes. ¿Ya? Solo me queda esto y
Te voy.